entre varios aliados. Ay, permítame un segundo que por acá la herramienta se trabó. Listo. Somos el fruto de la acción coordinada de varios de nuestros aliados. Tenemos entre ellos a la Fundación Keralty, Bolívar da Vivienda, Greenland, Saldarriaga Concha, la Fundación Santa Fe de Bogotá, Salud EPS, el Instituto Roosevelt, Profamilia, Productos Roche, la EPS Sura, la Universidad del Bosque, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, Johnson y Johnson Colombia, Boston Scientific, Sanofi y Compensar. Así vamos en Salud busca generar información calificada sobre la salud en Colombia, hacer seguimiento y análisis sobre las políticas de salud del país y por supuesto lo que nos trae hoy acá en este momento, que es mantener una ciudadanía mejor informada que pueda ejercer de manera efectiva sus derechos y deberes en materia de salud. Para iniciar este seminario, y agradezco a todas las personas que nos están escribiendo a través del chat, le voy a dar espacio a Ingrid Rivera, quien es nuestra coordinadora de participación ciudadana en salud y quien les hablará a mayor profundidad sobre esta iniciativa que, como ustedes saben y les contamos a través del correo electrónico y demás, está pensada y diseñada para la sociedad civil organizada. Bienvenida, Ingrid. Muy buenas tardes, Alejandra. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que se han conectado pues a este espacio. Vemos que realmente hay muy buena audiencia. Gracias por su puntualidad. Como lo comentaba Alejandra Bastos, justamente para la ejecución de nuestro plan de acción de este año, Así Vamos en Salud ha decidido contribuir justamente a fortalecer estas capacidades técnicas de la sociedad civil organizada, como son estas asociaciones de usuarios, estas veedurías, estos líderes de opinión y estos líderes comunitarios en salud. Y justamente lo que queremos para este año es buscar profundizar esos conocimientos con el fin de poder fortalecer información relacionada al funcionamiento del sistema de salud. Justamente en esta tarea esperamos involucrar agentes claves como es la academia, las secretarías de salud a nivel departamental, municipal, IPS, CPS y por supuesto organizaciones de la sociedad civil y ONGs. Justamente por esta razón hemos creado, como ustedes ven en la pantalla, esta gran iniciativa que se llama Salud en Facilito, donde queremos justamente involucrar a esta sociedad civil organizada a través de diferentes metodologías, herramientas, donde podamos promover su participación tanto en la identificación de estas necesidades en información que ustedes justamente tienen, pero también involucrarlos en la construcción de recomendaciones de política pública. Ya muchos de ustedes se conectaron, ya tenemos sus datos y a través de sus correos electrónicos les estaremos haciendo llegar diferente información de los diferentes espacios que hemos creado para ustedes y para que hagan parte de esta gran estrategia de participación ciudadana en salud. Cualquier inquietud, yo les voy a estar promocionando mi correo electrónico para cualquier inquietud que tengan respecto a estos espacios de formación, respecto a estos contenidos. Con muchísimo gusto, pues estaré muy atenta. Y por otra parte, les estaré compartiendo el link para que se puedan unir al grupo de WhatsApp y pues allí obviamente tendremos una comunidad cerrada. Realmente solo los administradores estarán enviando la información, pero es allí donde ustedes pues se van a estar enterando de todo lo que hemos organizado para ustedes en conjunto con los aliados que anteriormente Alejandra les acaba de mencionar. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que este sea un espacio muy enriquecedor y que tengan pues pues, una excelente jornada en este momento. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Ingrid, a ti por contarnos en una forma facilita de qué se trata este espacio. Como ustedes saben, es importante que todos y todas entendamos de qué estamos hablando, cómo funciona el sistema de salud. Y justamente para eso le doy espacio a... Permítanme un segundo que nos están escribiendo. Listo. Para esto le voy a dar espacio a Luis Fernando Sotelo,
Él es nuestro subdirector técnico de Así Vamos en Salud y él es economista, especialista en economía y gestión de la salud y se ha desempeñado en el Ministerio de Salud y Protección Social en la evaluación, el análisis, el monitoreo y seguimiento de información relacionada con el comportamiento de variables de salud financiera y del mercado farmacéutico. Además, tiene amplia experiencia en la construcción de propuestas regulatorias de política pública dirigida a lograr el uso eficiente de los recursos de salud. Pero todo esto se los vamos a contar de una forma mucho más fácil. Entonces, bienvenido Luis a este espacio. Gracias Alejandra, gracias Ingrid y pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos pues a este espacio de participación ciudadana con cada uno de ustedes. A continuación pues como es el tema que nos convoca es relacionado con la estructura y funcionamiento del sistema de salud y en la siguiente diapositiva vamos a ver el contenido que vamos a abarcar el día de hoy. El contenido que vamos a abarcar el día de hoy, manejamos algunos conceptos y también manejamos aspectos relacionados con el sistema en su evolución normativa, enfocados más que todo en las principales normas, la evolución normativa, los actores del sistema, donde vamos a repasar cada uno de los actores. Sabemos que hay unos que son más predominantes que otros, pero hay unos que están ahí, digámoslo de alguna otra forma también operando en el sistema y en y en cada eslabón del sistema de salud para pues cumplir los objetivos que tenemos como sistema de salud. También cómo es la operación del mismo en cuanto a la interacción del sistema de salud y todos estos agentes o todos estos actores. Y finalmente, conocer cuáles son las prestaciones del sistema de salud. Eh, Vamos a comenzar hablando de sistemas de salud y quiero comenzar hablando de esto desde el punto de vista conceptual. Eh, Podemos ver que es un sistema de salud. Un sistema de salud es una estructura social que es constituida por el conjunto tanto de personas como de instituciones. Los sistemas de salud están conformados por diferentes actores, pueden ser de carácter público, pueden ser de carácter privado o aún así de carácter mixto. Y el fin de los sistemas de salud es proveer a cada uno de sus ciudadanos los servicios de salud que se requieren, ya sea para el mantenimiento o para la curación de las enfermedades que a la población aquejen. Cuando me refiero a mantenimiento, es mantener su estado de salud a través pues, del tratamiento y de la disponibilidad de los servicios y tecnologías que requieran cada uno de los ciudadanos. Entonces, ¿qué debe abarcar el sistema de salud? Prestación de servicios de salud que sean integrados. También debe tener un ejercicio de fortalecimiento de la gobernanza y esto entendido en que debe involucrar no solo la parte gubernamental, sino también involucrar también, también a la sociedad civil organizada, la participación ciudadana, los diferentes actores del sistema, que es el usuario como la base de cualquier sistema de salud. Y también está organizado en donde existe un rector o aquel que se encarga de dar los lineamientos de política pública frente al funcionamiento del sistema. En nuestro caso sería el Ministerio de Salud y Protección Social. También regula aspectos financieros relacionados con la eficiencia y la financiación pública, así como los recursos humanos y demás aspectos que confluyen en el curso de vida saludable de cada una de las personas. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que la misma Organización Mundial de la Salud establece que define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solo limita a un tema de ausencia de enfermedades, sino que es un poco más abierto y más, si se quiere, de una forma más interdisciplinaria, porque toca también todas otras y demás aristas del curso de la vida de las personas. En la siguiente diapositiva podemos ver ya un tema de las características del sistema de salud, donde podemos ver que un sistema de salud debe tener unas características como ser universal, prestar una atención integral, ser equitativo, ser eficiente, ser flexible y ser participativo. ¿A qué me refiero con estas características que debe cumplir un sistema de salud?
Frente a la universalidad nos referimos a la cobertura total de la población. Frente a la atención integral nos referimos a todo lo que debe ir en la atención de los ciudadanos, desde la misma prestación de servicios enfocados a la promoción y la prevención, así como al tratamiento, la rehabilitación y la paliación de la enfermedad. También ser equitativo en cuanto a la distribución de los recursos, y no solo nos referimos a los recursos financieros, sino también a la disponibilidad de recursos en términos de talento humano, así como de infraestructura en salud. Ser eficiente en el uso de los recursos y ser flexible para dar respuesta a las nuevas necesidades que se vayan presentando. Sabemos que los sistemas de salud actualmente tienen retos derivados de la aparición de nuevas condiciones en salud, pero así como de condiciones demográficas de la población que implican retos frente a la forma de regularlos, pero la forma en la que se debe abordar la atención en salud de los pacientes. Y eso nos referimos a que a cuando un sistema de salud debe ser flexible. Y por último, ser participativo. Quiere decir que en la construcción de los sistemas de salud debe ser incluyente en la participación, en la planificación y en la gestión misma de los sistemas de salud. Y como objetivos fundamentales, así como también lo establece la OMS, primero es primordial mejorar la salud de la población, y esto es mediante actividades de gestión de riesgo en salud. Entonces, esto va desde actividades de promoción y prevención, de prevención de la enfermedad, de restauración de la salud, de la rehabilitación, del tratamiento de la enfermedad. Y ¿a qué nos referimos en ese segundo punto dentro de esos objetivos fundamentales de los sistemas de salud? Pues responder también a esas expectativas que tienen los ciudadanos. Y dentro de esas expectativas que tienen los ciudadanos y que esperan de sus sistemas de salud, es primero responder a las necesidades en salud, y eso implica mejorar el estado de salud de los individuos. Alertar y defender a la ciudadanía ante amenazas para su salud. Otra cosa importante es proteger a las personas de las consecuencias económicas de la enfermedad, y que se relaciona mucho con el tercer punto, que es de promover la protección financiera frente a los costos de la mala salud. Eso más adelante en las siguientes diapositivas, cuando abordemos los tipos de sistemas de salud, van a entender más este tercer punto, en el sentido de que si en un sistema de seguridad social o un sistema como el que, en el que, no, en el que se encuentra Colombia, o el que aplica Colombia, pues una de sus características es el tema de la protección financiera a los usuarios ante la aparición de una enfermedad. De hecho, uno de los objetivos de los sistemas de salud es la protección financiera de los individuos, y esto quiere decir que la aparición de una enfermedad no implique que las personas pues obtengan o caigan en una quiebra financiera por responder, digamos que, a lo que surge producto de la aparición de una enfermedad. Eh, de igual forma, podemos ver que frente a las expectativas de los ciudadanos está el acceso equitativo, y hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a la salud y a su comunidad. En la siguiente diapositiva entramos un poco más en materia frente a la taxonomía de los sistemas de salud. Quiere decir cómo se clasifican los sistemas de salud en función de las características propias de ellos. Lo primero es que decir es que no hay un sistema de salud que sea puramente público o necesariamente puramente privado, algunas excepcionalidades claramente, pero en su mayoría no son puros tanto en un aspecto como en el otro. Frente a los sistemas de salud público, hay que decir que la asistencia sanitaria se concibe como un derecho, y las contribuciones al sistema y su financiación son por impuestos o por cuotas obligatorias, que más adelante lo van a entender cuando veamos los modelos. Comparado con los sistemas privados, donde aquí ya no se considera como un derecho, sino es un bien individual y se concibe como un bien de consumo,
porque pues aquí las personas no hacen contribuciones obligatorias al sistema o la norma no obliga a que se realicen unas contribuciones obligatorias al sistema, como por ejemplo si se ocurre para el caso colombiano, sino allí ya es un bien de consumo donde la persona pues hará su compra o adquisición de ya sea del bien o servicio en salud, pero también tiene la alternativa de hacer la compra de seguros privados y la contribución, y sabemos que el cobro de estos seguros privados depende del riesgo de enfermar y el potencial uso de los servicios de salud que vaya a demandar de acuerdo al riesgo propio de la persona. En este orden de ideas, el riesgo de enfermar o su condición de salud. Y en el sistema público, como vemos, la contribución no está relacionada con el riesgo individual, sino en, se refiere más que todo a una contribución que es proporcional, es un porcentaje fijo y es proporcional, pues en este caso, como lo van a ver más adelante, del ingreso de cada una de las personas. Entonces, es muy importante diferenciar esta taxonomía, esta clasificación en función del sistema, en cómo se van a venir digamos que a enmarcar dentro de lo que son los modelos de sistemas de salud. Podemos ver en la siguiente diapositiva los modelos de sistemas de salud. Dentro de los modelos de sistema de salud encontramos los tres más predominantes. Está el Seguro Social, los sistemas nacionales de salud y el de libre mercado. Frente al Seguro Social y los sistemas nacionales de salud hay que decir que, y como lo dicen ahí, se conciben como un derecho y es un bien que es tutelado por los poderes públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser tutelado por los poderes públicos quiere decir que hay un ente rector que guía, ampara o defiende el mismo funcionamiento o la forma en cómo se está concibiendo el sistema de salud. Y al implicar que sea un derecho, quiere decir que el sistema debe tener una transformación o su estructura en términos de financiamiento, como de prestación, como de organización, como de la estructura misma, debe estar alineada para de esa forma garantizar el derecho a la salud. Entonces, según cómo se conciba cada sistema, pues de igual forma se va a estructurar. Eh, como lo dije, ningún país tiene un modelo único o exclusivo. En general, uno encuentra en la literatura que coexisten diferentes modelos en proporciones diferentes. Quiere decir, eh, quiere decir que uno encuentra, por ejemplo, que hay países donde, y ya lo van a ver en el siguiente cuadro, donde están enmarcados tanto de un lado como del otro, pero también tienen algunas características que no lo hacen puramente un seguro social, si se quiere, puramente un sistema nacional de salud. El seguro social nace hacia el año 1883 en Alemania y es una adaptación de ese momento del canciller Bismarck, y el Sistema Nacional de Salud sí surge en el Reino Unido y es un sistema nacional que vino después a constituirse después de la Segunda Guerra Mundial. Y también deviene también y tiene un origen de lo que fue en su momento hacia el inicio del siglo pasado, la primera década del siglo pasado, en lo que fue Rusia en ese momento. Eh, del libre mercado ya se consume como un bien de consumo, como se había mencionado dentro de la taxonomía, y caracterizado por los centros privados de salud, digamos que no son tan regulados como se podría ocurrir en los seguros sociales o en los sistemas nacionales de salud. Y eh, ahí digamos que la principal fuente de aseguramiento son las empresas y los trabajadores, pero ellos coexisten como seguros privados o la conformación de seguros privados. Hay que decir que en el seguro social existen los cotizantes, que son los aportes obligatorios, y los beneficiarios de ese sistema, pues
son los beneficiarios mismos de los que son cotizantes o las personas dependientes de esos cotizantes. Entonces, el pago de los proveedores se hace mediante contratos y por número de servicios. Digamos que eso es importante también decirlo porque existe una relación contractual en los seguros sociales. Y entre tanto, en los sistemas nacionales de salud es un presupuesto que garantiza al Estado, deviene de impuestos y la asignación de los recursos se hace a través de los presupuestos generales del Estado. Es predominante aquí la cobertura universal y la equidad del sistema, que son como las bases que fundamentan este tipo de sistemas de salud. En la siguiente diapositiva podemos ver ya cómo, eh, como para que tengan una idea de en cómo se están enmarcando algunos países dentro de estos principales modelos de sistema. Dentro de los seguros sociales encontramos países que son adoptados por el centro de Europa, y en los sistemas nacionales de salud encontramos países del norte y sur de Europa y de libre mercado, por ejemplo, el que estamos para el caso más cercano geográficamente, Estados Unidos. Hay que decir aquí que, y ya más adelante lo vamos a ver, respecto a la creación del sistema de salud, como el sistema de salud colombiano se enmarca dentro de esto que tenemos aquí. En ambos casos, tanto el Seguro Social como el Sistema Nacional de Salud se concibe como un derecho un derecho o bien tutelado por los poderes públicos, como ya lo expliqué, las garantías del Estado, prestaciones sanitarias y su financiación, que por ejemplo para el caso de seguros sociales habíamos hablado de cotizaciones, puramente, digamos que como se consiguió puramente este tipo de sistemas o modelos, más de modelos conceptualmente, y la financiación, como dice, hay cuotas de trabajadores o empresarios, y para el caso del Sistema Nacional de Salud, impuestos o contribuciones complementarias del sistema de seguros sociales. Ya digamos que frente al tema del el modelo de libre mercado, pues es privado y es totalmente voluntario y está en función pues de lo que ocurra en el mercado. La cobertura, como estuvo concebido el Seguro Social en su momento, era trabajadores y personas dependientes de ellos y la universalidad del Sistema Nacional de Salud. En la siguiente diapositiva ya entramos en materia en el sistema de salud de Colombia, que es un sistema general de seguridad social. Como nació en la Ley 100, más allá de la discusión reciente de la reforma o de la coyuntura actual, estamos aquí, digamos que, viendo cómo desde el punto de vista normativo, cómo nos encontramos al día de hoy. Está regulado por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde operan instituciones tanto públicas como privadas, actores del sector privado, y ya van a ver, digamos, cómo encontramos, cómo se puede ver esto. Están organizadas y quien las organiza, pues es el ente rector, y pues el objetivo aquí es que proveer a los ciudadanos de todos los servicios de salud en cualquier nivel de atención, desde la atención de promoción y prevención hasta los niveles de atención que requieren mediana y alta complejidad. En la siguiente diapositiva podemos ver la evolución normativa del sistema de salud y como podemos ver en la siguiente diapositiva, eh, podemos ver que en términos de evolución normativa, el sistema de salud nació, como el que está, digamos que hoy concebido, nació por la Ley 100, que establece un sistema de salud basado en el aseguramiento público, y ahí es donde quiero enmarcarlo dentro de estos sistemas de salud europeos, y es similar y parte de sus bases es conforme a lo que en su momento estaba ocurriendo en Países Bajos, en Alemania o países como Israel, y aún así actualmente. Y al estudiar estos sistemas, pues se concibió dentro de la Ley 100 de 1993
la creación de lo que se denominó entonces y actualmente el Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Qué buscaba este sistema? Y fue una de las bondades, pues uno de sus principios que es ser un sistema de salud con un principio de universalizar la cobertura del seguro de salud y tal vez corregir lo que se venía dando en cuanto a la fragmentación y segmentación que había predominado en ese entonces en el sistema que estaba antes de la Ley 100. Este sistema en ese momento, con la creación de la Ley 100, se caracterizó por varios elementos. Uno de ellos fue el tema de la rectoría y también el tema del aseguramiento. Respecto a de la rectoría, el sistema de salud eh, se encuentra dirigido por el Ministerio de Salud y Protección Social, mientras que la inspección y vigilancia y control está a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud. Frente al aseguramiento, encontramos principales cambios institucionales, entre ellos eh, lo que empieza a crearse a partir de ese momento que fue las EPS en el régimen contributivo y también en términos de aseguramiento también estaban las ARS o administradoras del régimen subsidiado. También surge el concepto de la UPC desde ese entonces. Eh, Frente a las siguientes normas que podemos ver, empezamos en la ley 1122 del año 2007 que introdujo varios cambios al sistema. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió allí frente a la ley 1122 del 2007? Fue la creación de la que fue entonces la Comisión de Regulación en Salud. También se creó un sistema de vigilancia y control y también se estableció la limitación a la integración vertical. Entonces, ¿qué estableció ello? Por ejemplo, que ha sido uno de los temas que se ha discutido, que las EPS no podrían prestar con su red propia hasta un valor superior al 30% del gasto en salud. También la obligación de las EPS del régimen subsidiado de contratar con hospitales públicos, que también fue uno de los temas que se establecieron en aquella ley, y el establecimiento de un plan nacional de salud pública. Ya digamos que y paralelamente apareció el decreto 2297 que creó la cuenta de alto costo, que fue un mecanismo de ajuste financiero o es un mecanismo que actualmente opera de ajuste financiero de la unidad de pago por capitación y es, digamos que es spots y es entre las diferentes EPS que más adelante vamos a mencionarles cómo funciona cuando toquemos el tema de la cuenta de alto costo puntualmente. Sabemos que esta enfermedad, esta cuenta de alto costo, frente a esos mecanismos, pues lleva a cabo este mecanismo está inmerso en diferentes tipos de enfermedades. La sentencia T760 que regula aspectos del derecho a la salud por parte de la Corte Constitucional y ahí lo más predominante fue la igualación gradual del plan de beneficios entre el régimen contributivo y el régimen subsidiado que se vino a materializar ya hacia el año 2012. También establece entre sus diferentes órdenes aspectos relacionados con el acceso y la oportunidad a los servicios de salud por parte de la población. En el año 2011, siguiendo pues el recorrido, estamos en la ley 1438, eh, que tocó aspectos a nivel de sistema, en donde los que tienen especial predominio allí son los relacionados con la salud pública y también al acceso y la sostenibilidad financiera del sistema. Entonces, posteriormente a ello, pues vino la liquidación de la CRESO, de la Comisión de Regulación en Salud. Eh, También surgió el tema de la extensión del plan decenal de salud. eh,
También se creó el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud en ese mismo periodo. A partir de ello, y también fue muy importante la definición de las bases de la política farmacéutica y así como el alcance de la Comisión Nacional de Precios y Dispositivos Médicos para ese entonces. Ya sabemos que después vino el tema de la regulación de precios de medicamentos. Ello fue, pues, se ha venido dando periódicamente, pero producto de lo sucedido en aquella época, a partir de la Ley 1438, pues empezó el tema de la regulación de precios de medicamentos, puntualmente la primera circular que fue expedida, si recordamos, en el año 2013, y también su metodología. Ya la ley 1751, la ley estatutaria de salud, que fue muy importante porque reguló el tema de em, la, el derecho a la salud. Y pues esta surgió pues por lo que se venía dando puntualmente, por ejemplo, lo que fue la sentencia de 760, y lo que hizo fue examinar el sistema en ese entonces y determinar su coherencia con la garantía del derecho a la salud, y allí pues se despidieron eh, aspectos que se destacan, como es la definición del plan de beneficios, que es como se denominó en aquella ley, para dejar de llamarse POS, lo que conocíamos como antiguamente POS, Plan Obligatorio de Salud, para dar plazo a un plan integral de salud. Quiere decir, no un plan basado en una lista explícita, sino en una lista de exclusiones. Entonces, a partir de allí fue que se definieron también el listado de exclusiones que no se financian con recursos del sistema. También otros aspectos como mejorar las garantías para el acceso de la población, el fortalecer el derecho a la salud de la población, la misma definición de la política farmacéutica y aspectos relacionados también con la autonomía profesional. Ya la ley 1753, en términos institucionales, a lo que nos referimos allí como lo ven en la ilustración, pues se creó la ADRES, la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que más adelante en la estructura, cuando veamos la operación del sistema, pues vamos a poder ver cómo se enmarca esta entidad dentro del funcionamiento y la operación del sistema de acuerdo a sus funciones. También es importante resaltar que de ahí en adelante, del año 2016 en adelante, puntualmente, en lo que fue en ese momento el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, también se realizaron cambios sobre esta entidad en la ARES, donde todos aquellos servicios y tecnologías que no estaban financiados por la unidad de pago por capitación. Recordemos, la unidad de pago por capitación, la prima que reconoce el sistema por cada uno de los afiliados al sistema para prestar los servicios y tecnologías que se encuentren allí contenidos. Entonces, uno de los cambios fue que la ADRES empezó a ser el pagador y a reconocer esas prestaciones no incluidas dentro con cargo a la unidad de pago por capitación, que anteriormente eran reconocidas por parte o pagadas por parte de la entidad territorial. Entonces, fue muy importante lo que se estableció ahí, y también surgió el mecanismo del presupuesto máximo, que vino, digamos, que a ser un mecanismo que empezó a financiar todos aquellos servicios y tecnologías que antes eran recobrados ante la ADRES. Eh, en la siguiente diapositiva podemos entrar a mirar cada uno de los actores del sistema, con la intencionalidad de que al repasar cada uno de los actores del sistema, que seguramente ya ustedes ya conocen, tienen una noción o conocen a la perfección cuáles son cada una de sus funciones, o cómo es el trasegar de cada uno de esos actores dentro del funcionamiento y la operación del sistema. Entonces, la idea acá en esta sección es poder repasar, ya digamos que revisando algunos conceptos
de sistema de salud, viendo la evolución normativa. Ahora la idea acá es poder tocar el tema de cuáles son esos actores del sistema que son más predominantes en el funcionamiento como en la operación del mismo. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos comenzar por ver cada uno de los actores que vamos a repasar, empezando pues los usuarios, el ente regulador, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social, tenemos los aseguradores, las EPS, los prestadores, como lo vimos, la ARE, las mismas entidades territoriales en términos de entidades de supervisión, de vigilancia y de control, tenemos a la Superintendencia Nacional de Salud y tenemos al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA. Tenemos al IES, tenemos al Instituto Nacional de Salud y finalmente tenemos a la cuenta de alto costo y a los operadores, y ahí me refiero a los operadores pila, que ya vamos a ver cuáles para cada uno de estos actores del sistema, son sus funciones en la operación del mismo. De pronto hay algunos que ustedes conozcan más que otros o de los que sea importante, digamos, que identificar en la operación misma del sistema y en sus funciones. En la siguiente diapositiva comenzamos a ver los usuarios como uno de los actores del sistema. Entonces, en el sistema los usuarios se dividen en dos regímenes. Están el régimen contributivo y el régimen subsidiado, como está concibido hoy en día, y de hecho, pues las EPS también están divididas para operar unas en régimen contributivo y otras en régimen subsidiado. Y en ese orden de ideas, al estar y recordar que existen dentro del grupo de EPS de régimen subsidiado algunas EPS que son indígenas, por su condición indígena, pues también tienen una particularidad frente a las características mismas de su población. Tanto, por ejemplo, que es, por ejemplo, a nivel regional. Los afiliados al régimen contributivo sabemos que, y como está concebido y en el sistema, son aquellos que aportan o cotizan al sistema y que tienen dependientes que se constituirían en los beneficiarios de estos cotizantes. Por el otro lado tenemos las personas que hacen parte del régimen subsidiado, que no tienen la capacidad de pago, que no se encuentran en un empleo formal, o aún así en el régimen contributivo existen personas independientes que pues cotizan y aportan al sistema. En el régimen subsidiado donde encontramos aquellas personas sin capacidad de pago, y en este grupo se encuentran concentradas las personas que pertenecen a lo que denominamos SISBEN. Y es importante ver acá la distribución frente a la afiliación en el régimen contributivo y régimen subsidiado, por ejemplo, en el año 2023, donde el total de la población se puede ver que, dejando por fuera todos este grupo de este 5% de personas que no hacen parte del régimen contributivo ni del régimen subsidiado, sino que de las personas que son de los regímenes de excepción. ¿Y cuál es el régimen de excepción? Son estas que venían de hecho antes de la ley 100, y son las personas que trabajan en el ejército, la policía, Ecopetrol, que hacen parte del magisterio, que enseñan en universidades públicas y que no están regulados por lo que está establecido en la ley 100, de donde parte pues el sistema que estamos mirando aquí. Dejando por fuera entonces este porcentaje de personas, sería que el 99% de la población, 23.4 millones de afiliados en el régimen contributivo y 26.1 millones de afiliados en el régimen subsidiado, con una distribución, el total de la población, que el 50% son del régimen subsidiado y el 45% del régimen contributivo. En este orden, pues, lo que se puede observar es que, dejando por fuera los regímenes de excepción en términos de cobertura, pues la población se encuentra al 99.99% la cobertura, la afiliación. Pero otro punto aquí que es importante ver es la cobertura
efectiva, donde, y aquí cito un estudio de Lancet, donde, que es una revista académica, donde dijo que para Colombia el acceso o la cobertura efectiva es de 74/100, quiere decir sobre un 74%. ¿Y qué significa esto? Que eh, son, la cobertura efectiva es que si una persona realmente demanda y requiere un servicio de salud, efectivamente puede acceder a ese servicio de salud. Y pues son situaciones que se presentan más que todo en las regiones del rural disperso, donde es difícil, y lo sabemos, pues la cobertura en cuanto a acceder realmente a un bien o servicio en salud cuando la población lo requiera. Eh, en la siguiente, quiero hacer una precisión. En términos de financiamiento, digamos que de contribución también, aparte de las cotizaciones, también están los copagos y las cuotas moderadoras. Recordemos que los copagos son para contribuir a la financiación de los servicios, son las EPS que reciben estos ingresos, mientras que las cuotas moderadoras, y creo que a ustedes les ha pasado, independientemente del régimen al que pertenezcan, son para moderar el acceso a los servicios de salud y fomentar el uso racional de los mismos. Esto se aplica más que todo esto se aplica a los cotizantes y beneficiarios del régimen contributivo, mientras que los copagos sí están enmarcados dentro de todo el sistema, que también digamos que cofinancian el sistema en una parte. En la siguiente diapositiva podemos ver el regulador, que es el Ministerio de Salud y Protección Social. eh, es quien regula, organiza a los diferentes actores del sistema. Eh, ¿En qué regula? En materia de financiamiento, de prestación, de definición de los servicios, en política de promoción y prevención, en también hacer compra centralizada de vacunas, entre otras funciones. Esos lineamientos lo hace mediante la expedición de diferentes actos administrativos, generalmente son resoluciones, pero también lo hace a través de decretos. Y es así como envía a los diferentes actores del sistema los lineamientos en cuanto al funcionamiento y la organización del sistema. Ya en la siguiente diapositiva podemos ver a los aseguradores o las entidades administradoras de planes de beneficios, que en este caso nos referimos puntualmente a las EPS. Dentro de este grupo de administradoras de planes de beneficios, las más importantes son las entidades promotoras de salud, porque pues abarcan el espectro total de afiliación en el sistema. Y como lo había comentado, las EPS también se dividen en régimen contributivo, régimen subsidiado, y dentro de este grupo también están las EPS indígenas. ¿Qué hacen estas aseguradoras? Contratan los servicios de salud con las instituciones prestadoras de servicios para garantizarle el acceso a los servicios a los usuarios o a los afiliados que tengan a cargo. Establecen formas de contratación que podemos, las más predominantes, como podemos ver abajo, y también tienen sus ventajas y sus ventajas. Y también gestionan el riesgo de salud y el riesgo financiero de la gestión de los recursos y de las personas que tengan a su cargo. ¿Cuál es su objetivo allí? Pues primero gestionar este riesgo, pero garantizar el acceso a las actividades tanto de promoción, prevención, tratamiento y de las diferentes tecnologías que se requieren, servicios y tecnologías, entiéndase dispositivos y medicamentos que se requieran para tratar una enfermedad o un evento en salud de particular, como puede ser un accidente si se requiere. En la siguiente diapositiva podemos abarcar los prestadores, que son ese eslabón de la cadena que tienen la responsabilidad de prestar y proveer a la población los servicios de salud. Dentro de los prestadores podemos encontrar algunas de carácter público, privado o también de carácter mixto.
y son aquellas que son contratadas tanto por las EPS como por el Ministerio de Salud, pero pues también existen IPS que efectivamente hacen venta, digamos que a particulares, como como parte de su oferta fuera, digamos que de lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Sabemos que las EPS públicas y el régimen subsidiado deben contratar por lo menos el 60% del gasto con la red pública, y en cuanto a la integración vertical, no contratar más del 30% con sus propias IPS. Eh, Según el decreto 780/2016, las EPS se clasifican en tres niveles. Son las de primero, segundo y tercer nivel, y pues depende su nivel del grado de complejidad de las atenciones que cada una de las IPS atienda. En la siguiente diapositiva ya podemos ver las entidades territoriales. Entonces, ¿a qué nos referimos con entidades territoriales? Son los departamentos y municipios, y tienen su función principal es establecer los planes territoriales de salud, el desarrollar el análisis de situación de salud, y que todo este tipo de política que a nivel territorial se establezca, pues debe estar alineado y enmarcado con los lineamientos del ente regulador, en este caso el Ministerio de Salud y Protección Social. También ejercen una labor de rectoría frente al funcionamiento de las EPS públicas o que hagan parte de su departamento o municipio puntualmente. Y también hacen la supervisión y control de algunas fuentes de financiación que se constituyen en ingresos, o más bien fuentes de ingresos que se constituyen para financiar el sistema. También imparten políticas sobre los determinantes de la salud de la población, y deben implementar todo lo que tiene que ver con la política de salud pública nacional. En la siguiente diapositiva encontramos la ADRES, como ya lo habíamos mencionado, que nació en el año 2017, y cuál es su función principal, y ya más adelante lo vamos a ver. Es una entidad que se encarga de mancomunar los recursos y de distribuir, de hacer el pago y el giro de estos a las entidades administradoras de planes de beneficio mediante un proceso de liquidación y compensación. Recordemos que para la ARES es importante la base de datos única de afiliados, porque para su proceso de liquidación tiene que tener en cuenta esta información para hacer la distribución de los recursos, tanto la distribución de los recursos de la unidad de pago por capitación, que es el grueso de lo que tiene que girar en términos de recursos, como de aquellos como son el presupuesto máximo y demás, que más adelante les voy a comentar eh, que, que, que qué otros aspectos regula y maneja la ADRES. Entonces, es un actor fundamental para el flujo de los recursos en el sistema, así como también las EPS, quienes son los pagadores a las instituciones prestadoras de servicios de salud. También recibe y mancomuna los ingresos de origen del Sistema General de Participaciones, las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo, pero esto a través de un intermediario que es un operador pila, y también aquellos del presupuesto general de la nación. En la siguiente diapositiva podemos encontrar las entidades de inspección, vigilancia y control. Tenemos en primer lugar a la Superintendencia Nacional de Salud, que principalmente se encarga de proteger el derecho de los usuarios, y también vigila el ejercicio de la función de cada uno de los actores del sistema. Entonces vigila a las EPS, a las IPS, a la misma ARES, y lo que hace la Superintendencia de Salud es pues establecer todas estas normas que debe contener
en los lineamientos para la habilitación y operación de varios de los o diferentes actores del sistema de salud, tanto a nivel administrativo como en el tema del manejo de los recursos. Por otro lado, tenemos al INVIMA, que actúa como una institución que ejecuta y formula políticas en materia sanitaria, que es aquella entidad reconocida por autorizar cuáles son los medicamentos y tecnologías que se pueden, o tecnologías que se pueden dispensar o entregar a los ciudadanos en el país. Es una puerta de entrada a cada uno de los medicamentos que ingresan al país y también, pues, de acuerdo a sus lineamientos y cómo está concebido, pues, establece también un control de calidad a esa puerta de entrada de ese tipo de tecnologías. Y allí están enlistadas, hablamos de medicamentos, productos biológicos, lo vemos alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos, productos naturales, otros generados por biotecnología, y pues digamos que ahí abarca otro tipo de productos para la salud que impactan tanto a nivel individual como colectivo a la ciudadanía. En la siguiente diapositiva podemos ver, y por último, estos actores que son de carácter más investigativo. Tenemos al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, se apoya, del cual el ministerio se apoya en gran medida para evaluar las tecnologías que van a ingresar a la unidad de pago por capitación. Tiene como funciones generar guías de práctica clínica, esos análisis de impacto presupuestal que se requieren para, para la inclusión de los servicios de tecnologías a ser financiados con la UPC, y también la evaluación de tecnologías en salud. Entonces, evaluar la efectividad de las tecnologías y toda la relación que hay entre sus costos y beneficios a través de diferentes metodologías para el efecto. Por el otro lado, tenemos la, el Instituto Nacional de Salud, que genera investigación y, en temas de salud pública. Y aquí podemos ver que tienen un conocimiento científico en salud y biomedicina, se encargan de la vigilancia y seguridad sanitaria de los insumos biológicos y actuar como laboratorio nacional de referencia para el país. También genera alertas y hace diferentes investigaciones frente a los riesgos en salud en materia y específicamente en materia de salud pública puede enfrentar la población del territorio nacional. Y también, pues, en su labor de política pública, pues desarrolla bienes y servicios en salud pública. En la siguiente diapositiva ya queremos hablarles de la cuenta de alto costo y los operadores pila. En la cuenta de alto costo hay que decir que es un organismo técnico no gubernamental y hace un seguimiento a pacientes de enfermedades de alto costo. Allí podemos encontrar enfermedades como hemofilia, hemofilia, también tienen dentro de ese listado de enfermedades de alto costo cáncer, algunos tipos de cáncer, también diabetes, y también está VIH. Entonces, lo que hacen es que evalúan el desempeño de las entidades y más adelante les voy a explicar, cuando veamos el gráfico de la operación, cómo operan todos estos actores, eh, que también hacen un ejercicio de distribución de, si se quiere, mancomunación y distribución de recursos. Y los operadores pila, que son aquellos que se encargan de recibir los aportes de la seguridad social, o que hablábamos de las cotizaciones, por parte tanto de los trabajadores como de las personas que son trabajadores independientes, y de las empresas, ¿no? Por los aportes que hacen por descuentos de nómina, y permiten los pagos realizados por concepto de pensión, salud y pues por ARL. Y esto llega a las cuentas maestras del gobierno nacional. Ya vamos a ver en el esquema, pues, que llega a la ADRES, quien hace la redistribución de los recursos. Podemos ver la siguiente diapositiva. Entonces,
el sistema de salud cumple con varias funciones y el objetivo dentro de su operación o funcionamiento es el llevar a cabo y garantizar que se cumpla con el aseguramiento de la población, donde interactúan y confluyen y dinamizan diferentes actores de los que acabamos de mencionar, que unos son mucho más operativos en sus funciones que otros, pero digamos que todos tienen parte para cumplir ese objetivo de aseguramiento ah, de la población. ¿Por quién está dirigido el sistema? Como lo mencioné, por el Ministerio de Salud y Protección Social, que regula las relaciones entre los diferentes actores o agentes y pues también establece sus funciones. Recordemos que, por ejemplo, para el sistema de salud se identifican varias funciones. Una de esas funciones es la recolección de los fondos, en primera medida, la mancomunación de esos recursos, después viene la redistribución de los mismos, la compra de servicios y por último la provisión del servicio. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver que es el Ministerio de Salud y en este esquema lo que hacemos es ver cómo, digamos, actúan cada uno de estos actores. En primera medida tenemos en la parte derecha, en la parte izquierda, perdón, de las pantallas, pueden ver al Ministerio de Salud y Protección Social, quien es el que regula pues las diferentes relaciones y establece las funciones de los diferentes actores. Esto a través, pues, de los planes de política pública emitidos por esta entidad, así como diferentes actos administrativos que dan ese lineamiento. Entonces, tenemos ahí en la base, como lo pueden ver a los usuarios, encontramos tanto a los del régimen contributivo y régimen subsidiado y usuarios del régimen contributivo, que son los que realizan los aportes a la planilla integrada, al operador pila. Entonces hay una labor de recaudación de fondos, como pueden ver ahí en el punto número 1, que es la primera como función, recaudación de fondos. Y esa recaudación de fondos eh, va a las cuentas maestras del gobierno. En este caso, pues es la ARES quien mancomuna esos recursos y los agrupa, pero también la ARES pues recibe, mancomuna los recursos por origen de el presupuesto general de la nación, el sistema general de participaciones y el seguro de accidentes de tránsito, el SOAT. Una vez llega aquí, se agrupan los recursos por parte de la ARES y la ARES lo que hace es posteriormente hacer una distribución de recursos, digamos, lo que en dos vías, como ustedes pueden ver ahí. Ahí al lado está la CAT, también la cuenta de alto costo, pero primero, pues, para precisar el tema de la ARES, en mayor proporción, lo que hace la ARES es realizar un proceso de liquidación de lo que se denomina la unidad de pago por capitación, al régimen contributivo y al régimen subsidiado. También realiza los giros de lo que se denomina presupuesto máximo, que son aquellos servicios y tecnologías que no están financiados con la unidad de pago por capitación, que ya más adelante vamos a ver cómo se esquematiza un poco mejor ello. Y una de las una de los tantos procesos que en este punto hace la ARES, porque aquí les estoy hablando de un proceso muy macro frente a esa distribución de los recursos, es que pues hace el recaudo y esa entidad que dentro de sus procesos también administra la base de datos única de afiliados, que es quien la que eh, permite saber el movimiento de los usuarios al interior del sistema entre EPS o su estado, si se encuentra activo, si no se encuentra activo, en qué estado se encuentra el afiliado, y es una base que administra la ARES. También hace
procesos de reconocimiento y pago de los diferentes actores, proceso de compensación del régimen subsidiado, eh, también el proceso de liquidación mensual del régimen, perdón, el proceso de liquidación mensual del régimen subsidiado y de compensación del régimen contributivo, también paga algunos recobros, el pago por el giro por presupuesto máximo, que es un giro que que ha venido haciendo la ARES de acuerdo a un tema de disponibilidad presupuestal. El tema de la OPC es un giro y una liquidación que tiene que hacer la ARES de forma mensual. También también recibe las reclamaciones por accidentes de tránsito. También establece mecanismos de apalancamiento financiero de las EPS y dentro de los que en algún momento se estaban dando. Hay que decir en este punto que, por ejemplo, como está señalado allí, para la vigencia 2023, esta entidad administró 83,8 billones de pesos, que en su mayoría se encuentran concentrados en la distribución de recursos para lo que fue la unidad de pago por capitación. Ya digamos que al ir al punto 3 de la parte superior derecha de la ilustración, podemos ver la distribución de recursos. Ahí es donde, de acuerdo a este proceso, ya sea de liquidación o compensación según corresponda, la EPS recibe estos recursos para realizar los pagos a los servicios en el cuarto punto, a los servicios y tecnologías que son comprados a las IPS para garantizar el acceso al servicio de salud de sus afiliados. Aquí hay una labor de contratación y compra de servicios y tecnologías entre las EPS y las IPS. También hay que decir que también lo puede hacer el Ministerio de Salud por un tema de compra centralizada, como por ejemplo ocurre para diferentes tipos de condiciones como hepatitis, por decirlo de alguna forma, o si se quiere, para vacunaciones o tipos de vacunas, donde pues las hace directamente el Ministerio de Salud a estas entidades en su labor, digamos que de política pública, que tiene que ver con el tema de promoción y prevención. Entonces, esta adquisición de compra de servicios puede ir desde aspectos relacionados con promoción y prevención por parte de la EPS hasta servicios de mediana y alta complejidad en la atención, como por ejemplo lo es la atención o consultas por especialistas o procedimientos muy especializados si se quiere. Entonces, utiliza diferentes modalidades de contratación para los efectos. Finalmente, pues en el quinto punto, lo que ocurre pues, es que al final del eslabón, que todo esto se va dando simultáneamente, o sea, el sistema es muy dinámico, no quiere decir que sea un paso por paso, sino es la dinámica del sistema, es que las IPS pues le prestan a quienes se acercan a demandar servicios de salud y que son afiliados a una entidad o así no lo fueran, a prestar servicios de salud eh, frente a la que están tanto financiadas con la unidad de pago por capitación como aquellos que no están financiados con la unidad de pago por capitación. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta cómo es esta dinámica. Hay que mencionar acá hay un aspecto muy importante de la atención, por ejemplo, de los usuarios, es el tema de lo que se entiende por portabilidad. Entonces, frente a la portabilidad se entiende, y no sé si lo han escuchado, entonces si un afiliado del sistema va a cambiar su lugar de residencia, eh, la EPS debe garantizarle a donde quiera que vaya ese afiliado el acceso y la prestación del servicio de salud. Si bien hay EPS que operan en algunas regiones, por norma deben garantizar el acceso a sus afiliados en todo el territorio nacional. Entonces, si
usuario se desplaza, es la EPS quien debe garantizarle al usuario que haga efectivamente el uso de ese servicio de salud donde esta persona vaya a residir. Eso es, digamos que desde el punto de vista de portabilidad. Para finalizar, si ustedes ven en la parte intermedia lo que se denomina giro directo y es lo que se venía haciendo en el régimen contributivo, que es pues que el recurso no pasa por la EPS, sino pues ya es la ADRES quien gira directamente al prestador y esto lo hace a través de, eh, de la EPS, porque la EPS quien le debe decir cuánto y a cuáles IPS le debe realizar el pago. Ahí digamos que la EPS lo que hace también entre sus funciones es una labor de auditoría frente a los servicios que prestó la red que tiene contratada esa EPS y en esa labor de auditoría digamos que tiene la responsabilidad de notificarle a la ADRES cuánto debe hacer de giro directo y a qué entidades debe realizar el giro directo de los servicios prestados de su red a sus afiliados. Entonces, por eso hablaba de que la ADRES hace una labor de eh, pagos o giros en dos vías, una que va a la EPS y otra que va en relación al giro directo a los prestadores de la red de la respectiva EPS. Eh, Aquí, digamos, eh, ya digamos que aquí ya hablaríamos y terminaríamos con el tema de la operación del sistema y sus funciones. Aquí están plasmados en esta ilustración como los actores más relevantes que están funcionando actualmente en el sistema, que tiene más predominio, que digamos que cómo está, digamos que se concibe el sistema y cuál es su función y digamos que su trasegar en todo el funcionamiento y la operación del mismo. En la siguiente diapositiva ya vamos a hablar de las prestaciones, porque es muy importante tener en cuenta cuáles son las prestaciones a las que tienen derechos los afiliados. Aquí que comprende, primero, pues recordemos que en su momento la ley estatutaria estableció como esos mínimos básicos en materia de prestaciones de salud. Habíamos hablado de que estableció una lista eh, de exclusiones, mejor dicho, no una lista, estableció unos criterios que ya los vamos a hablar frente a lo que se debe denominar como exclusiones y que no están financiados con los recursos del sistema. Entonces, aquí hay unos conceptos que los tomé tal como están definidos en la norma, el PBS, no PBS, pero a lo que se refiere son aquellos que están financiados con la unidad de pago por capitación mediante una metodología de actualización con base al perfil epidemiológico y en la evidencia presentada por el IETS. Actualmente, por ejemplo, si usted revisa en la resolución 2366 de 2023, aquí está el listado de ese servicio de tecnologías, pues expresado a cierto nivel, ¿no? Donde está definido esas prestaciones que están financiadas con cargo a la unidad de pago por capitación. Por el otro lado, tenemos los que no están financiados con cargo a la unidad de pago por capitación y están concentrados su financiación está concentrada en presupuesto máximo, que es un mecanismo que inició en el año 2020. Eran todas esas prestaciones que antes eran recobros y que encontramos allí. Aún encontramos medicamentos para enfermedades huérfanas, que es lo que en medicamentos está allí concentrado, servicios complementarios y los alimentos, eh, los alimentos nutricionales para propósito médico especial. Tenemos las exclusiones que
eh, que como lo estableció la ley estatutaria 1751, no pueden ser cubiertas por el sistema y solo son financiados si es ordenado por autoridad judicial. Hay casos puntuales donde en el marco de lo que entendemos financiado con presupuesto, lo que está en el marco de las prestaciones del sistema, son recobros como a personas incidentes para enfermedad huérfana y vitales no disponibles, no regulados en su precio. Y hace poco el Ministerio expidió la resolución 641 de 2024, donde pueden ver ese listado de esos, sí, ese listado de exclusiones frente a lo que allí está contenido. También hay otras intervenciones en salud que se encuentran financiadas por recursos también de lo que se denomina salud pública. En la siguiente diapositiva podemos ahondar más en el tema del criterio de exclusiones, donde dicha ley estatutaria estableció que si cumple con las siguientes condiciones, no puede ser financiado con el sistema, tener un fin estético, el tema de la evidencia científica sobre su seguridad, eficacia y efectividad, que no haya sido autorizado por el INVIMA, que se encuentre en fase de experimentación y que tenga que ser prestado en el exterior. Ello fue lo que definió la ley estatutaria frente al tema de las exclusiones. Y en la siguiente diapositiva, de acuerdo a lo que está publicado en el estudio de suficiencia o cálculo de la unidad de pago por capitación, tenemos una ilustración donde nos permite ver la cobertura de financiación de medicamentos. Como podemos ver dentro del número de presentaciones comerciales en el país que están eh, allí, digamos que clasificadas en aquellas que están financiadas con UPC. Tenemos que el 93.5% están financiadas con UPC condicionado del 3.1%, aquellas que están financiado con no UPC, que ahí es donde se concentra el tema de presupuesto máximo hasta el 3.4%, y las exclusiones es un procedimientos, tomando como una fuente el estudio de suficiencia. En la siguiente diapositiva podemos ver eh, la financiación, la financiación de los procedimientos clasificada por de los procedimientos o de los CUTs, denominados Códigos Únicos de Procedimientos en Salud. Está financiado con UPC, aquello no financiado con UPC el 2.4%. Hay algunas exclusiones, pues para totalizar el 100%. Y están por otro lado los alimentos nutricionales con propósito médico especial, donde para la vigencia 2024 todos estaban financiados con presupuesto máximo, pero ya para la actualización de la vigencia 2024 se incluyeron algunos con la UPC, en la UPC. Según el estudio de suficiencia, son aquellos que son prestados por ámbito hospitalario. Corresponden a 23 grupos relevantes de ADNE y son cuando se suministren en este ámbito. Entonces, digamos que para finalizar, ya digamos que en la siguiente diapositiva ya terminamos con la exposición de estos aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento del sistema. Y los invitamos, como ustedes pueden ver en la pantalla, a un segundo seminario donde ya abordando estos temas y estos conceptos frente al funcionamiento y estructura del sistema, podamos abordar en más profundidad la mecánica del financiamiento en el sector salud. Y allí que vamos a hablar, pues, de las fuentes y los usos del sistema. Vamos a hablar de algunos conceptos relacionados con la unidad de pago por capitación, de presupuesto máximo. Y también la idea es poder ver algunas cifras respecto al financiamiento del sector salud, del sistema puntualmente. Y pues la invitación es que para cuando, y como está ahí la fecha, para en ese entonces pues nos puedan acompañar y podamos abordar el tema de este segundo seminario que ya profundiza en el tema del financiamiento en el sector salud.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y pues por la atención en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Luis, por este espacio, por todo lo que nos enseñaste y gracias a todas las personas que aún están conectados con nosotros en este momento. En el chat les compartimos varias cositas. Primero, les enviamos un link que es importante que ustedes lo diligencien porque ahí, a partir de que contesten esta encuesta, nosotros sabremos para enviarles el certificado de asistencia y asimismo la presentación de este espacio. Y segundo, les acabamos también de compartir el link de inscripciones para nuestro segundo seminario, que es el que está proyectado en este momento. Entonces, para las dos cosas, les recordamos que a través del chat están los dos links. Al igual, al igual les estaremos enviando el link de inscripciones para este segundo seminario a través de nuestro WhatsApp, el grupo que tenemos ahorita. Entonces también se los enviamos por ahí. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y estuvieron con nosotros en este espacio hasta este momento. Un abrazo grande y los esperamos en este segundo seminario, entendiendo la mecánica del financiamiento en el sector salud.